El módulo con el que yo he trabajado casi por 18 años, lo abandoné hace un par de años, tiene siempre 1,40 m por 2,10 m, este módulo. Cada módulo viaja plegado en un sobre. O sea, este sobre de acá contiene un módulo de 1,40 m de ancho por 2,10 m de alto. Y plegado entra en este sobre y viaja a través del correo aéreo. Voy a leer lo que está escrito en el sobre. Este sobre está siempre colgado al lado de la pintura. Cuando la obra tiene 3, 4 o 5 módulos, estos sobres se ponen uno sobre el otro, de tal manera que la gente toque los sobres, los dé vuelta y lea lo que hay abajo, porque siempre hay algo que leer en los sobres. Entonces, ya he hablado demasiado. Aparece acá, primero que todo, el destinatario. Está ahí, es en este caso Germana Conrad. La productora general de la octava Bienal. Entonces la dirección eso está en el sobre, y la gente que ve la pintura puede leer a quién ha sido destinada o a qué institución ha sido destinada. Entonces dice: Germana Conrad, Fundação Bienal do Mercosul, Rua General Bento Martins 24 12010, CEP bla bla bla, Porto Alegre, RS Brasil. Esto fue traído por Federal Express entre Santiago de Chile y Porto Alegre. El título es la 22ª o 22ª Historia del Rostro. Yo he hecho una serie que se llama Historia del Rostro, y en este momento, ustedes van a ver en la Bienal, la 30ª Historia del Rostro. Es una serie que se llaman así, Historias del Rostro, están numeradas y tienen un nombre propio. Esta pintura es la Historia del Rostro número 22, y se llama Trueque. La técnica es pintura, hilván y fotoserigrafía sobre 2 paños de lometa DAC. Es la obra número 123, fue hecha en 1998 y mide 2,10 m por 2,80 m. El itinerario es Eugenio Wittmann en Santiago de Chile, Jorge Bresmani, por eso se llama Trueque, porque yo troqué, ¿cómo se dice trueque? Intercambié esta pintura. Después estuvo en Madrid en enero del 2007, después estuvo en Chicago en una exposición que se llamó Dead Center Marginal Notes, después estuvo en Santiago en el Museo de Artes Visuales, y después viene llegando de Inglaterra esta pintura. Llegó a Santiago y después vino para acá, y la exposición inglesa se llama Intimate Bureaucracies, Art and the Mail. No voy a leer el texto porque ya leyó parte de él José. Entonces voy a proceder, y esto es lo más importante, digamos, que ustedes vean la mecánica de esto, ¿ya? Yo voy a dejar el sobre aquí y voy a tener que hacer desgraciadamente una performance. Esto está cerrado, ¿ya? Naturalmente. Estos ruidos son muy importantes. Porque es el ruido que hay que hacer para abrirlo. Entonces, esto es la mitad de la pintura. Es muy elegante esto. Es lo que viene acá, es lo que está a la derecha, ¿ya? Este es el sobre de retorno. Entonces, en el sobre de venida viene pegado
sobre del retorno. Y el destinatario soy yo, que lo vuelve a Santiago. Esto no tiene importancia, eso sí, estos pequeños destrozos. Sobre de vuelta, el sobre de venida. Esto es una palabra que nos ocurrió. Este es el sobre interno de la pintura y nosotros, con la gente con que trabajo, lo llamamos cambucho. Entonces existe el cambucho, perdón, el sobre, el cambucho y propiamente la pintura. Entonces ahora se completa la pintura. Yo creo que van a tener que ponerse acá. Ahí. Bueno, pueden poner. Pégala, que se pegue. Y que blanco. Bueno, yo creo que después de lo que hice, me imagino que ustedes tendrán algo que preguntar. Entonces, dicen, o José dijo que había 40 segundos entre la proposición de preguntar y las primeras preguntas. Ojalá sea menos. Pero, ¿saben? Yo prefiero que ustedes la vean de allá, que se muevan sí. un poco y que la vean, sí. ¿Cuál es la principal motivación o sea, en usar este formato de enviar cómics, todo eso? ¿De dónde parte la motivación de hacer esa, como una persona? Bueno, es esto que está pasando acá. La motivación es hacer llegar una obra plegada que tiene una superficie mucho menor a lo que tiene cuando llega y que tú puedes llegar a cualquier parte del mundo con una facilidad muy grande y muy económicamente. Esa es la motivación. Ahora, la motivación es lo que tú me estás preguntando a mí, porque tú estás frente a eso y la obra viene de Santiago. Entonces, la motivación que yo tuve esta vez era mandar esta obra para que todos ustedes
vieran, preguntaran y conversáramos. Esa es la motivación. Eu acho que tem assim, além da obra, bacana, mas essa coisa do surpreendente, né? Aquilo que tu não enxerga, que vem pequenininho, dobradinho, dentro de um envelope, e quando abre é algo que, enfim, que arrebata, que surpreende, que, né? Tem essa... Claro, porque las pinturas tienen dos cuerpos. Un cuerpo como carta, porque cuando estaba dentro de los sobres era una carta, y luego cuando se abre y se despliega se transforma en una pintura. O sea, es una epístola, una carta y también una pintura, y después es una carta, y después es una pintura, y después es una carta, y después es una pintura. En ese sentido, no es nunca una cosa, sino que siempre una cosa, pero varias veces. Uma curiosidade, já aconteceu de ter recebido alguma resposta em pintura ou escrita em relação ao seu trabalho? Foi? No sabe porque esto, para que las pinturas aeropostales sean posibles, tú no puedes mandarla así a cualquier parte, sino que tú tienes que ser invitado. Las pinturas aeropostales son invitadas y llegan como visitas, y al llegar como visitas se abren, pero es muy protocolares, pues son invitadas a exposiciones, a museos, a las bienales, y son destinadas a esos lugares, y luego retornan. Pero el intercambio es muy protocolar. Por ejemplo, ahora yo vengo con una gran cantidad de pinturas a la Bienal, que me invita a la pintura. Assim como uma ação extra de alguém pudesse te enviar alguma coisa, não só como resposta, mas como envio. Bueno, eso yo lo hice antes de hacer las pinturas aeropostales, o sea, de hacer arte postal. Eu não resisto em falar novamente e falar também, porque eu compartilho, eu tenho um trabalho de arte postal e que aí eu talvez responda um pouco. Eu tenho a resposta e eu remeto sem convite nenhum a pessoas, né? Então as pessoas me ligam para me dizer como é que foi a sensação de receber aquilo, né? Então é que é um pouco diferente, é diferente, só a via postal é que é a mesma, mas o trabalho é bem diferente. Eu trabalho dentro de caixa postal, em que eu construo cenários dentro, né? Aí eu remeto, então eu ponho o meu contato ali, então eu sempre tenho um retorno. Realmente a pessoa que recebe não espera. Sí, pero cuando... Algumas têm medo de abrir porque não Pero sabem. cuando tú mandas una tarjeta, como artista postal, la recibe una persona. En cambio acá ya somos 90 o 100 personas, y en la Bienal no sé cuánta gente va a pasar. O sea, el destinatario es múltiple. Lo otro es un asunto privado. Y otra cosa que hace que esto sea distinto al arte postal es la escala. O sea, el arte postal siempre trabajó con pequeños formatos, con libros, con cuadernos, con tarjetas postales, con pequeños objetos. Y esto tiene una escala enorme, ¿me entiendes? Yo te digo, esto es una pintura chica, una pintura pequeña en relación a pinturas, ustedes van a ver, hay pinturas realmente enormes. Ditman, como é tu processo de criação? De producción. Sí, de creación. Creación. De producción y de creación. De creación. Sí, ya, okay. Tiene rostros y dibujos. Sí. ¿Cuál es la ligación? Bueno, en la serie que se llama Historias del Rostro, lo que yo he intentado hacer es, estos no son retratos. Los retratos son siempre los rostros de la gente que se merece un retrato,
los retratos son siempre los grandes artistas o los grandes mecenas o los grandes banqueros o la gente muy importante. Los rostros que hay acá son, se los voy a decir cada rostro que es. ¿Mira? Este es un rostro hecho por la policía chilena. Este es un dibujo hecho por mi hija. Esta es una ficha de un ladrón. Perdón, no te entiendo. ¿Qué intimidación? Aquí, muchas gracias. Bueno, ahora me vas a mirar más porque este rostro está dibujado por un esquizofrénico del hospital psiquiátrico. Yo hice un proyecto el año 90 en que le pedían. Primero tuve experiencias directas con gente que estaba en el hospital psiquiátrico y fue muy difícil trabajar con ellos. Porque primero creyeron que yo era doctor. Bueno, eso fue lo más difícil. Entonces le encargué al director del hospital, llevé 500 papeles iguales y 500 lapiceritas y lapicitos. Y le dije que iba a volver al cabo de 3 meses, y al cabo de 3 meses volví y había una cantidad inmensa de rostros. Este es uno de esos rostros, este también es uno de esos rostros. Esto es un ladrón. Esto es un rostro encontrado en un libro que propone hacer caras, rostros, con objetos domésticos. Y esto es una madeja de lana. No sé cómo se dice en portugués. Una madeja de lana, y estos son botones. Entonces aparece la proposición de hacer una cara con botones de una madeja de lana. Esta tal vez es mi rostro preferido, es el rostro más lindo, yo creo, de todos, porque es un rostro que encontré en una cabina telefónica pública donde había un cuaderno con un cordel. Entonces ahí se anotaban mensajes y estaba dibujado esto chiquitito, y yo me lo robé, digamos. Y es muy divertido porque hay una persona que hizo esto y después hay una segunda persona que le hizo crecer la nariz a esto de ahí. Esto es un aborigen. Ya necesito una silla, perdón. No, es como una historia del rostro de esos sillas. Perdón, esto es un aborigen fueguino de Tierra del Fuego, que es el lugar más austral del mundo. Pertenece a la tribu Alakabulú, y estos aborígenes fueron fotografiados en el año 20, por primera y última vez fueron exterminados. Ya a final de los años 20 prácticamente no había Alakabulú. Y fue fotografiado por un antropólogo alemán que fue con una cámara hasta Tierra del Fuego y hizo estas fotografías. Entonces les voy a mostrar en la obra cuáles son aborígenes. Él, ella y él. Bueno, sigo con la historia. Esta es una ladrona. Tiene un alias, se dice alias en Brasil, es el nombre con que tú trabajas como ladrón. Se llama la guagua, que es the baby. Ella, es muy linda ella. Esto de acá está hecho por mi hija en computadora cuando tenía 11 años. Eso es una aborigen, eso es un retrato hablado o identikit de la policía chilena. Esto es otra ladrona. Perdón, ¿tú puedes venir a ver acá? Yo prefiero, porque esa cosa al revés es un poco extraña. Esto es otro dibujo hecho por Margarita, mi hija. Eso es un aborigen, eso es un retrato hablado, y eso es un rostro. Perdón, me voy a sentar Acá tiene uno. No, espérate. Es que quiero que vean ese rostro, porque ese rostro es un rostro de un libro americano que se llama Anyone Can Draw. Eso quiere decir que este libro terminaba con las escuelas de arte, porque tú comprabas este libro y te hacías ejercicio y aprendías a dibujar.
Entonces ese rostro está sacado de ahí. Entonces, como ustedes ven, hay una enorme cantidad de procedencias de los rostros. Alguien dijo que todos los rostros habían hecho un viaje desde distancias muy distintas hasta llegar acá. Esas son las figuras que hay. E aquele. Perdón, ¿cuál? El tercero. Sim, o segundo. Ah, ese es gato ya. É um gato. Ese es un vecino mío que vive en la casa del frente, que no sabe dibujar, pero tiene una afición muy grande, y yo le pedí que hiciera una serie de rostros, y hizo 10 rostros, y uno de los rostros que hizo es ese especie de gato o tigre. Fuerte. ¿Pero qué piensas tú? Estou observando aqui no microfone para todo mundo É. ouvir. Pergunto se os rostos têm relação. Pero siempre esas preguntas son una respuesta. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Que tienen relación? Eu penso que tem, fazendo uma resposta. Bueno, Só que não las descobri. es que, a ver, perdón, te puedo quitar un poquito. Es que la única relación que tienen es que están a una distancia enorme unos de otros. Entonces, un retrato hablado y una ladrona y un aborigen y un dibujo hecho en computadora son cosas que pertenecen a estratos y a lugares y a tiempos y a prácticas completamente distintas. Entonces ellos tienen que ver simplemente porque están al lado uno de otro. Cuando tú me preguntas qué tienen que ver, me están preguntando qué tienen que ver afuera de la obra. Afuera de la obra no sé qué es lo que tienen que ver, no tienen nada que ver, pero es en la obra donde al juntarse tienen que ver. Tienen que ver, qué curioso, se dice en portugués tener que ver cuando está relacionado. Tem a ver. Es que tener que ver es to have to see, o sea, es el deber de ver, tener que ver. Tem a ver. Eu gostaria de que o senhor falasse um pouco de como funciona a pintura, como é essa pintura, né? Qual a relação com a pintura e por que chama de pintura, né? Mira, les voy a explicar cómo hice. Lo primero que hice, voy a hablar de todo lo que hice. Recorté la tela. Lo primero es recortar la tela y hacerle un doblez acá, ¿no es cierto? Este doblez es muy importante porque acá van los objetillos y tú puedes colgar la pintura de ahí. La segunda cosa que tienes que hacer es que tienes que plancharla. No sé cómo se dice planchar. Passar. Sí, pasar, entonces, industrialmente, 1, 2, 3 y 4, hasta que los pliegues queden totalmente marcados. Porque los pliegues son las marcas de viaje. Sin pliegues, esto es una pintura y no es una pintura aeropostal. Al igual que todas las cartas son más pequeñas que el sobre. Y tú tienes que doblarla para hacerla entrar en un sobre. Bueno, eso es lo primero que yo hago. Después pongo los objetillos, porque no puedes planchar con los objetillos. Ya. Después, ¿qué hice? En cada uno de los compartimentos del borde, del perímetro, hay una mancha. Y encima de la mancha hay un género delgadito donde hay impreso un rostro. Es decir, todos los rostros están cosidos, ¿se dice cosido?
Costurado, eso está bonito. Está costurado sobre la mancha. Ahora, entonces, la pintura es un mínimo, y no solo es un mínimo, sino que tampoco es pintura, es pintura. Y la pintura para mí es excepcionalmente importante, porque la pintura entra en el textil. En cambio, la pintura, lo que hace la pintura, el primer gesto que hace la pintura es cubrir y impermeabilizar el soporte textil. Entonces, oculta el género. Acá, el hecho de que penetre la pintura, tú ves la trama, la undimbre y ves la tela. Pasa. Además, eso está hecho porque permite que el peso de la pintura aeropostal sea mínimo, ¿ya? Y la otra cosa es que si tú pintaras esto y lo doblas, se quebraría, se resquebrajaría. O sea, esto es una pintura que hace una cantidad de cosas para poder transformarse en carta y para poder viajar. ¿Tú haces el proceso de fotoserigrafía tú mismo? No, yo hago muy pocas cosas, soy como un arquitecto. Que los arquitectos diseñan. Como un curador. Como un curador. No hacemos nada. Como un curador arquitecto. Lo que yo hago es encontrar esta noción de que todos son antirretratos. Nadie tendría en un banco un rostro así o un rostro asado, ¿no? Entonces son rostros que no son retratos. Yo quería insistir en que lo que tienen en común o que tienen que ver es eso, en que son rostros que están excluidos de la historia del retrato en la pintura, completamente. Claro. Oi, eu queria saber como é que o senhor se sente durante a viagem da sua obra, se o senhor fica apreensivo até ela chegar, e se já aconteceu de extraviar, aconteceu alguma coisa, assim. Porque eu fico imaginando que, eu não sou artista, mas que é preciso um certo desapego, assim, né, porque a gente normalmente vê os quadros viajando com toda a segurança e toda uma preocupação. Então eu queria ver como é que é a sua relação sobre isso, assim. Sí. Bueno, voy a contarle la primera vez que yo expuse pinturas aeropostales fue en Cali, en un museo en la ciudad de Cali, en el Museo de Arte Moderno La Tertulia. Entonces fui invitado y yo hice 17 pinturas durante aproximadamente 6 meses y se fueron por el correo aéreo chileno, ¿ya? Y yo no sabía lo que iba a pasar. Era la primera vez que yo enviaba esto. Entonces envié las pinturas y una semana después yo fui a Cali a instalarlas, y antes de ir al hotel yo pedí ver las pinturas aeropostales en el Museo de Arte Moderno, y bajé las escaleras y había una mesa más o menos de este alto donde estaban las 17 pinturas mejor que cuando yo las había enviado. Pero estaban mejor porque habían llegado. Perdón, había otra cosa, que cuando yo vi las pinturas en la mesa, digamos, me di cuenta que yo podía llegar a cualquier parte, en cualquier momento, y en un tiempo muy breve y por muy poco dinero, digamos. Yo quería complementar una cosa. En el 83, un joven estudiante de arquitectura fue a Cali y vio una exposición de arte chileno y quedó impresionadísimo. 25 años después, ese estudiante de arquitectura es curador, soy yo, y tuve la oportunidad de trabajar con Desmond. O sea, ¿tuviste la cosa de Cali? Ah, ya, fantástico. Porque a lo mejor ustedes no iban a creerme. Hola. ¿Y las pinturas siempre vuelven aquí?
¿Las pinturas siempre vuelven a Santiago o van a una exposición A y ver. desde allá van a otra? Exacto. Hay dos modalidades. Hay una en que van y vuelven, que es la mayoría, digamos, como ahora. Por ejemplo, llegaron y van a volver dentro de una semana o algo así. Y hay otra modalidad que es más escasa, hay menos, en que hace circuitos. Por ejemplo, en Australia, en los años 87, 88, hubo un grupo de 10 pinturas que itineró por 7 ciudades australianas. Esta es la otra modalidad. Entonces, o van y vuelven, o circuitean, o se pierden. Se ha perdido una de 180 pinturas aeropostales, y aquí aprovecho para hablar del courier que perdió una pintura mía. Para que no lo usen nunca, jamás, ni siquiera para mandar cartas de amor, que eso es lo más importante. Ese courier se llama UPS. Y perdieron una pintura que venía de Londres a Santiago, y yo fui a hablar con el gerente. ¿Se dice gerente? Fui a hablar con el gerente para que me diera alguna explicación, y me dijo: ¿qué quiere usted, señor Tippon, si nosotros traemos 3.000 envíos? O sea que me quiso decir, bueno, si se pierde uno, no importa. Bueno, la totalidad de las pinturas que vamos a presentar en Santander te pertenecen, o sea, vienen de Santiago. Pero hay muchas pinturas que ya están en colecciones privadas o públicas. ¿Qué pasa con esas pinturas? Están en un intermedio de viaje, con una escala de viaje prolongada, esperando su siguiente viaje. Es como cuando tú puedes estar 3 años y un día en la cárcel, o puedes estar toda tu vida. Lo que pasa es que yo he vendido pinturas, mi galería ha vendido pinturas que son pedidas por mí para ser mostradas de nuevo. Pero es lo más absurdo. Yo les voy a contar el Walker Art Center, que es un museo americano, compró una pintura y yo se la pedí un año después y me dijeron, por supuesto, de todas maneras. Y llegó, ustedes no me van a creer, llegó una pintura en una caja enorme de madera que tenía otra caja adentro, y esa caja adentro tenía otra, y después venía el sobre. O sea, ellos tomaron todas las medidas que yo nunca había tomado. Ahora, respecto a la aprehensión, yo ya no tengo ninguna aprehensión, porque después de las 17 pinturas en la mesa en Cali, yo dije, esto es infalible. Y la gente no sabe, pero yo he trabajado durante casi 20 años, y es solamente UPS, digamos, pero todas las otras pinturas han llegado, ustedes se van a reír de mí, han llegado mejor, porque mientras más plegadas, más tiempo están plegadas, mejor son. Ustedes se fijan que esta pintura tiene unos pliegues maravillosos. Hay gente que dice, pero saquen los pliegues, borren los pliegues. Y los pliegues son lo que diferencia esto de una pintura. ¿Cómo se dice pliegue en portugués? ¿Cómo se dice? Dobras. Pregas. Doblez. Es que en castellano se dice doblez también. Ahora, una cosa muy importante acá es que el marco, estos rostros hacen un marco también, en una especie de imitación o de parodia de la pintura. El centro, que es el lugar que ocupado, que se ocupa en un cuadro, y se pone un marco para cerrarlo y para aislarlo. Acá lo que hacen esto son la maleza. ¿Cómo se dice la maleza? La mala hierba. La mala hierba. Es que todos estos que están aquí son la mala hierba. Ah, sí. A forma de apresentação, nós
nós íamos inicialmente fixar na parede. O Ginsburg mesmo achou melhor esse espaço para se fazer de uma forma rápida. Como funciona isso nas exposições itinerantes ou em outros locais? Essa relação com o espaço, o lugar onde as obras vão ser fixadas e como elas vão ser fixadas. Quando tu não podes estar lá, por exemplo. Yo siempre estoy. Pero al principio no. ¿Cómo? En Cali estaba. Cali en la primera y yo estaba en Cali. Isso é escolhido do lugar mesmo, da característica do lugar, No. ou quase sempre são paredes? No, es al revés. Cuando me invitan a una exposición, lo primero que yo pido es el plano del lugar. Y trabajo para el plano del lugar. O sea, las pinturas tienen 4 metros 20, o 2 metros 10, o 12 metros, o 15 metros, o a veces hacen eso y ese muro. Porque yo he pedido, es como una visita que es invitada y antes de llegar va a ver dónde se va a sentar. No es que yo haga esto y no sepa dónde van a ir. Yo hago las pinturas para tal pared o así o doble, etcétera, etcétera. Esta foi especialmente para a Bienal, não? No, este es del año 98, esta pintura. No fue hecha especialmente para la Bienal y no se va a mostrar en la Bienal tampoco. ¿No? Yo la envié especialmente para hoy. Sí, legal. O sea, ustedes son, dicen que hermanas Conrad, pero debieran aparecer todos los nombres de ustedes. Para la Bienal vamos a tener una pieza que hizo especialmente que se llama Ovid, que es obra itinerante. Y para hacer esa pieza, Eugenio viajó, estuvo aquí en Porto Alegre, fue a Pelotas, Caxias y Valle, y va a incorporar no solamente iconografía de esos sitios que visitó, sino inclusive una pintura de una de las colecciones de uno de los museos que va a recibir su obra, y esa pintura se va a incorporar a la parte de la pintura en Santander, y luego la obra se desmembra en 3 fragmentos, pero la pintura queda en Santander, o sea, queda como La pintura de Iña Costa. la pintura de Iña Costa, y queda solamente ella y un gran vacío que va a ser llenado por una frase que describe la operación que tuvo lugar. Consideras que é um trabalho que se faz no trajeto, no processo? Também me pareceu que há por aí também um questionamento sobre espaços expositivos e da ideia um pouco de museu ambulante, assim, de uma mostra ambulante. Não sei bem como... Claro. Bueno, están destinadas a vagar, como alguien lo dijo, un amigo mío, como las ánimas en pena. Yo no sé si Alma ustedes- penada. Ánimas en pena. Las ánimas en pena no tienen casa, y esta tampoco tiene casa, porque esta no es la casa, están de paso, y después Santiago, y Santiago tampoco es la casa. Están un poco más tiempo en esa casa, pero tampoco les pertenece, siempre están de visita. Mira, la respuesta a eso es muy simple. Cuando tú tienes que proteger, ¿tú has visto Vox? ¿Has visto Vox en la tele? ¿Has visto Vox? Ya, la manera más eficiente de protegerte es cuando te doblas, ¿ya? O sea, esta pintura tiene 98, 2008, tiene 13 o 14 años, por favor mírenla, parece nueva. Exactamente. Entonces están siempre plegadas durmiendo. La mayor cantidad del tiempo están pegadas, o sea, se ponen más o menos un 30% del tiempo al año. Entonces están muy bien conservadas. Ahora, en los museos americanos, como los se llama registrars, son unas señoras, en general muy gordas, que llegan inmediatamente con una lupa a ver todo,
Los detalles. todos los detalles de cómo venía, de si había una mosquita o había una cosita o había etcétera. Entonces esto, imagínate, si viaja 12 o 15 mil kilómetros, está, y aquí contesto de nuevo, tú no sabes exactamente lo que va a pasar, exactamente no puedes saberlo, y tampoco sabes cómo pasa de un avión, si esto va a Australia, qué pasa en Isla de Pascua, qué pasa en Nueva Caledonia, etcétera, cómo, en qué momento se producen las conexiones y el traspaso de la pintura. Hay unos tipos que toman los sobres y los pasan así, ¿no es cierto? Pero por un lado son muy frágiles y por otro lado son muy fuertes, muy sin ser defensivas, porque todo el tiempo van para adelante, para adelante, para adelante. E o vulcão ou algum fenômeno natural? Não Bueno, el interfere? volcán, tú sabes que yo no pude llegar, yo tenía que llegar el lunes a las 2 de la tarde y por el volcán tuve que esperar hasta las 3 para viajar. O sea, yo fui afectado por el volcán, pero no la pintura. La pintura llegó tranquila. La pintura había llegado antes. É porque às vezes... Oye, la pintura se demora 2 días entre Santiago y Porto Alegre. Quantos? 2 días. É porque para enviar cartas, às vezes eu já enfrentei greves, coisas do tipo. Exacto, exactamente. Claro. E os envelopes são expostos na mostra. Sí, claro. Mas alguma outra indicação desse percurso? Hay un texto en los lugares de exhibición donde dice que las pinturas tienen sobres que están ahí y que los sobres se pueden... Está puesto uno así, otro así, otro así, son 4 generalmente, son paquetes, digamos. Pero podemos poner estos también, para que tú veas. Agarrados con unos ganchos. Entonces se agarran con unos ganchos acá, perdón. Pongamos esta. Eso. Se ponen así. Esto tiene unos hoyitos aquí y se agarra acá y tú puedes leer uno, después lees el otro, lees el otro y lees el otro. No se pueden hacer montones de más de 4, porque ya la gente tiene que hacer un esfuerzo muy grande. Esses envelopes depois eles são descartados. O envelope que veio. Los envelopes con que vinieron para acá son de ustedes. Se lo pueden repartir. Pero los envelopes siempre son del destinatario. El que no es del destinatario es el envelope de retorno. Sí, no, el que están estos nuevecitos, digamos, en eso llegan a mi casa. Ahí, llegan ahí. Etcétera, etcétera. Y vienen doblados en los otros sobres. Esses envelopes de retorno parece que passa assim a preocupação, né? Tipo assim, quando a gente vai viajar e já compra a passagem de volta. Então quem olha ali já sabe uma ansiedade da obra, já está com a passagem de volta comprada naquele envelope que já vem junto para ela retornar para Santiago. No, el destinatario tiene que pagar el retorno. Sim, mas ali na exposição vai ficar junto um envelope branco que é o do retorno. Não. Só aqui para demonstração. Só para demonstração. Sí. Pero en el próximo viaje va a aparecer en el itinerario curso de mediadores octava Bienal del Mercosur, porque ese es un paradero donde estuvo la pintura y se abrió y se siguió, todos hablaron, etcétera.
Qual a obra mais antiga que você tem guardada? La obra más antigua no la tengo guardada, porque no sé dónde está. Te juro, es del año 83. Y yo sé, está en el libro. Está en un libro mío, porque yo tenía una foto, pero algo pasó. Es la segunda en realidad, pintura. Debe haber sido un amigo mío que se la llevó del taller, porque como era tan chiquitita, pero se perdió. La pintura número 0. Esta es la primera, dime. Em época de la ditadura no Chile, influenciou o seu trabalho naquela época? Teve alguma influência para o senhor fazer alguns retratos também, naquela época da ditadura? Bueno, a ver. Esto también es una invención para salir del encierro. Pero el encierro de Chile, o el aislamiento, o la distancia de Chile, no es solo el encierro en que Chile estuvo bajo la dictadura. No es solo eso. Chile ha sido el confín, o el lugar más remoto, digamos, en los últimos 600 años. Entonces también esto es un afán para salir de esa forma de encierro, pero esa forma de encierro es mucho más prolongada y mucho más larga que la dictadura. Generalmente esta respuesta es muy decepcionante para ti, pero reducir las pinturas aeropostales a una respuesta a la dictadura me parece muy pequeño a mí. Sin embargo, también todos estos rostros, o la mayoría de estos rostros, desaparecieron. O sea, cada vez que yo mostré esta pintura en Chile, la gente dijo, oh, los desaparecidos. Y no son los desaparecidos, son los desaparecidos de siempre. ¿Me entiendes? Así como Chile estuvo confinado siempre, también hubo desaparecidos en Chile de todo tipo siempre. Una ladrona. ¿Qué es de esa ladrona? Lo único que queda de esa ladrona, y esa ladrona es una foto en que ella ha sido fotografiada por el Estado, por lo tanto está identificada. No tiene ninguna identidad, tiene una identificación. Entonces eso también ocurrió en Chile y en Brasil y en Uruguay, bla bla bla, de los últimos 80 años, en que la gente desaparecía y aparecía solamente como un fantasma, su rostro. No sé si te parece, ¿no? Pero tal vez podrías hablar de algunas de sus obras, que han incluido el cadáver encontrado de uno de los primeros desaparecidos de la dictadura. Sí. Bueno, esa obra va a estar en la Bienal, que se llama El cadáver, el tesoro. Porque en el desierto de Tarapacá, que es el mismo lugar donde yo hice el derrame de la pintura que ustedes vieron, en el desierto de Tarapacá se encontró un desaparecido político que estaba intacto por las condiciones climáticas, que no había humedad. Entonces se encontró este cadáver que tenía 18 años ya de muerto y que estaba intacto y que estaba vendado. Y tú sabes que los tipos que durante la dictadura y en general cuando fusilan a alguien, lo vendan para no recibir la mirada. O sea, le ocultan la vista. Y en esa obra aparece esa foto que salió en el diario, pero aparece también la foto de mi hija cuando tenía 10 minutos al lado. Ahí no se ve muy bien, desgraciadamente, pero aparece Margarita a la derecha y después el desaparecido en el momento que abrieron la pierna.
Ele estava no chão? Estaba enterrado. ¿Qué quiere decir enterrado? Enterrado. No estaba enterrado, porque enterrado quiere decir que es una tumba. Cuando No, es dice sepultado, entierra, no. y una tumba es una casa. Y tú sabes que tal persona está en esa parte. Tu bisabuela, ¿cómo se llama? Maria. Ni tu nombre. Rita. No, su apellido, tu nombre completo. Rita. Sobrenome Rosa. No, el nombre completo. Rita de Castro da Rosa. Ya, cuando tú te mueras, digamos, va a decir eso en la tumba. Entonces, no es lo mismo esconder que enterrar. El entierro es una forma en que tú tienes un nuevo domicilio. Tú sabes dónde estás. Não, eu queria saber se ele estava direto na terra. Sí, estaba a 5 metros de la Nada tierra. embalsamando. No, porque eso es una forma también reparatoria, de reparación. El tipo lo mataron y lo fondearon y lo dejaron y nadie sabía dónde estaba. Había desaparecido. Perdón. No sé si me había oído. ¿O alguna respuesta? Eu tenho algo que... eu não sou artista, mas se tem algo que me mobiliza muito é o origami e a dobradura. E foi a primeira coisa Que te llamó la atención. Mas mais do que isso, a desdobradura, porque geralmente quando a gente recebe uma dobradura e não tem a fórmula de como construí-la, a gente a desconstrói. Sim. E quanto mais marcado as dobras, mais preciosa é a receita para reconstruí-la. E eu achei essa metáfora na sua obra muito interessante. Acá es igual a lo que tú dices. Bueno, dentro de probablemente 3 o 4 minutos yo voy a doblarla. Voy a doblarla y van a entrar en esto. Y voy a ponerlo, José me gustó, José, que me ayudara, porque quiero ponerlas en el sobre de vuelta. Y les dejo el sobre en que llegó. Claro que esta tarde vamos a hacer la misma operación. Ah, bien. Entonces voy a regalárselo a los de la tarde. Bueno, entonces vamos, si no hay más preguntas, vamos a hacer una pausa y luego cuando volvamos vamos a ver. Va a ser un poco complicado. Porque hay que exagerarle los pies.